Dios les bendiga, que puedan disfrutar no solo de la presencia de Dios, sino que ahora también disponga su corazón para escuchar su santa palabra. Por la palabra de Dios nosotros somos edificados. Por la palabra de Dios somos transformados. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por lo tanto, esta parte es fundamental que nosotros la consideremos, dejando que Dios también pueda complementar su obra en nosotros. Hoy hemos tenido un día muy bendecido, una mañana muy bendecida. Estuvimos tempranamente buscando la presencia de Dios en oración en este lugar, oración a la cual usted también está invitado. Luego tuvimos nuestra escuela dominical y allí estuvimos tratando un tema sumamente interesante y pudimos a través de la palabra entender también el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. A esta escuela dominical también usted está invitado. Y ahora obviamente hemos participado de este maravilloso culto donde la alabanza estuvo presente, porque la alabanza es la exaltación del pueblo hacia Dios, porque en la alabanza la presencia de Dios se manifiesta, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por lo tanto, este culto ha sido maravilloso porque es un culto para Dios. Y nosotros hemos expresado lo que hay en nuestro corazón también para el Señor. Aprovecho de saludar a los que no he saludado presencialmente y también voy a saludar a los que están allí a través de esta pantalla, a través de las redes sociales y también de Espiritual Televisión. Que Dios les bendiga también en su hogar en esta hora. Yo le invito para que usted pueda buscar en su Biblia en 2 de Corintios, capítulo número 5. Allí vamos a estar leyendo un solo versículo, pero a través de él estaremos desarrollando una temática que es fundamental, que la iglesia en el día de hoy entienda, porque todo esto apunta hacia el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios. 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo 14 y 15. Yo lo voy a estar leyendo, usted lo sigue atentamente en su Biblia, y dice así, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Versículo 15. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí. Para los que viven, ya no vivan para sí. El texto básicamente está echando por tierra el egoísmo, el egocentrismo, vivir para sí. Entonces, podemos revisar y podemos entender que el egoísmo lo echa abajo la cruz de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, vino a provocar un cambio en el corazón del hombre, en la humanidad. Porque la humanidad, desde que el hombre pecó, ha estado y ha caído en el egoísmo, donde el hombre ha querido ser el personaje más importante en toda esta historia. De hecho, en el mundo se vive la filosofía del humanismo, que dice que el hombre es lo más importante y todo gira alrededor del hombre. Y cuando el humanismo establece esta filosofía, está dejando de lado el propósito eterno de Dios. Y esto es fundamental y esto es importante porque afecta incluso la predicación en muchas congregaciones, en muchos púlpitos y en muchos predicadores. Porque en la predicación todo parte a partir del pecado. Y el mensaje es que el hombre está caído y que Cristo vino a salvarle. O sea, la historia del hombre en la predicación parte desde el pecado. Y el pecado está en el capítulo número 3 de Génesis. Pero estamos desconociendo que hay 2 capítulos anteriores a ese. Entonces, cuando revisamos
en la palabra de Dios, el propósito eterno de Dios, nos vamos a dar cuenta que en los 2 primeros capítulos de Génesis, Dios establece su propósito eterno. Y que a partir del capítulo 3, cuando el hombre cae de la gracia de Dios, cuando el hombre peca, entonces hay un paréntesis en el propósito eterno de Dios y todo gira en función de la salvación para el hombre, manifestando el amor de Dios para el hombre, dando a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, todos los capítulos posteriores al capítulo 1 y 2 de Génesis está centrado, y el hilo conductor de toda la Biblia es Jesucristo como el Salvador del mundo. Pero también vemos que en los 2 últimos capítulos de la Biblia, Apocalipsis 20 y 21, nos están diciendo, ¿estoy bien? ¿20 y 21? No, 21 y 22. Apocalipsis 21 y 22 son los capítulos que vienen a concluir el verdadero propósito de Dios que había dado en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, el efecto devastador de la caída del hombre es que sembró el egoísmo. Y esto viene a distorsionar el mensaje del Evangelio. Cuando no entendemos el propósito eterno de Dios, entonces nos enfocamos en un evangelio egocéntrico, egoísta y humanista, que todo gira en favor del hombre. Por eso hay muchos púlpitos que dicen: Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, ven a Dios que te va a sacar, te va a dar la victoria, ven. Y le estamos ofreciendo un evangelio solamente para levantar al hombre de su estado caído, pero no lo estamos conectando al propósito eterno de Dios. Es así que muchos, y en muchas congregaciones, solamente un 20% son colaboradores en la gestión de la iglesia, pero hay un 80% que son espectadores. Y aún más, hay gente allí en la casita que se conforma con este mensaje a través de las redes, a través de la pantalla, pero no adquieren ningún compromiso con la obra de Dios, porque no han entendido el propósito eterno de Dios. Y lo que está diciendo 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, es lo siguiente. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, nuestra vida tiene que estar enfocada en aquel que murió por nosotros, y ahí vamos a estar recién conectándonos con el propósito eterno de Dios. Lo único que quebranta el egoísmo es la cruz de Cristo. Y el evangelio moderno siempre está hablando del yo del hombre, de su necesidad, de su éxito, de su proyección, de su ministerio. Siempre está enfocado en el hombre. Y muchos aprovechadores están usando ese mensaje para sacar provecho de la misma congregación. Y esto ha venido a distorsionar el evangelio, y es por eso que se levantan muchos críticos que en forma pública están denunciando situaciones perversas que ocurren en muchas iglesias evangélicas. No hace mucho estuvo en el escenario más importante de Chile, que es la Quinta Vergara, un mencionado y autodenominado Pastor Rocha, que lo único que hacía era criticar las anomalías en la iglesia de Cristo. Y no es que estemos nosotros defendiendo lo incorrecto que pasa en la iglesia, sino que estamos diciendo que no es la forma de confrontar el pecado. Porque cuando confrontamos el pecado, tenemos que hacerlo para restaurar, no para destruir. Estamos haciendo para bendecir y no para avergonzar ni ridiculizar, como lo hizo ese humorista llamado Pastor Rocha, que dice ser pastor, pero su lenguaje estaba muy ajeno a lo que es la palabra de Dios. Y no solo él, hay muchos que están criticando el evangelio, y nosotros somos el blanco de esas críticas. ¿Por qué?
porque hemos dado lugar en el Evangelio, en la predicación, a un Evangelio egocéntrico, egoísta, y que no está conectando con el verdadero propósito de Dios. Entonces, como síntesis o como resumen, diríamos que en el proceso tenemos que mencionar 6 ciclos, 6 pasos, 6 peldaños en el que está la narrativa de la relación de Dios con el hombre. Y esto lo traigo escrito. En el primero tenemos que decir que Dios concibe su eterno propósito en la eternidad, antes de la creación del hombre, antes de la creación del mundo. Entonces Dios concibe su eterno propósito en la eternidad. Lo segundo es la creación de la humanidad para ejecutar ese propósito. O sea, Dios tenía un propósito por el cual creó los cielos y la tierra. Dios tenía un propósito por el cual puso al hombre en medio de la creación. Lo tercero es la caída de la humanidad. Y cuando el hombre desobedece, cuando el hombre peca, cuando el hombre se aparta de Dios, entonces se hace un gran paréntesis en ese propósito, porque el hombre en pecado no puede cumplir el propósito de Dios. Lo cuarto es que Jesús vino a salvar y a recuperar la humanidad para ese propósito. Porque el Evangelio, cuando es predicado sin considerar aquel propósito eterno, entonces pensamos que el Evangelio es hacer vida de iglesia. Venir a la iglesia, cantar 2 o 3 canciones, orar un momento, dar la ofrenda y se va a la casa. Que como que eso fuera el Evangelio. Y no, esto es parte de lo que Dios destinó y preparó para que nosotros nos conectáramos con el propósito eterno de Dios. Y si nosotros, nuestra predicación, nuestra enseñanza no está apuntando a eso, entonces nuestra enseñanza va a ser infructuosa o va a ser vana. Vamos a mantener a una iglesia en el tiempo, pero que no va a ser transformada para el propósito eterno de Dios. Lo quinto es que Jesús imparte su vida en la iglesia para ese propósito. Y lo sexto es que Cristo lo llena todo en todos. Él es la supereminente grandeza del poder de Dios. Él es la manifestación gloriosa del eterno propósito de Dios. Él es el que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él es el que ante el cual se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra. Y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, porque a Dios le agradó reunir todas las cosas en Cristo el Señor. Entonces lo importante del Evangelio no es el hombre. Lo importante es lo que Cristo hizo en la cruz. Y luego en su resurrección y en este momento sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Entonces, cuando nos enfocamos en Cristo, nuestra vida pasará a ocupar un segundo lugar. Y no es que Dios no quiera bendecirnos, no es que Dios no quiera salvarnos, no es que yo diga que no haya que venir a la iglesia y no haya que cantar canciones, no. Lo que pasa es que todo esto tiene que apuntar hacia recuperar el propósito eterno de Dios. Y cuando estamos en ese propósito, la consecuencia natural es que Dios va a bendecir, va a multiplicar, va a sanar, va a manifestar su gloria, su poder, porque Él realmente tiene cuidado de nosotros y quiere bendecirnos. Pero nosotros hemos partido al revés. Estamos buscando las añadiduras y estamos olvidando el reino de Dios. Pero lo que Dios quiere es que primero busquemos las cosas de arriba y no de las de la tierra. Y eso hace el humanismo. Quiere poner al hombre como centro del universo, como que el hombre fuera lo más importante de la creación. Pero no, lo más importante de la creación es el Creador. Amén. Aleluya, es Dios. Amén. Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, que en su propósito eterno quiso manifestar su voluntad, haciendo la creación y poniéndonos a nosotros como el centro de la creación, porque Él quería manifestar su gloriosa presencia a través del hombre en la creación, en la tierra. Entonces, en Génesis 1 y 2, Dios manifiesta su propósito. Ahora la pregunta sería, ¿qué nos motiva a hacer iglesia? ¿Cómo gestionamos nosotros el Evangelio? ¿Cómo practicamos el Evangelio en nuestra propia vida? ¿Solamente haciendo cosas buenas?
solamente viniendo a la iglesia y cumpliendo con algunos requisitos? Si es así, es un propósito limitado, porque tenemos que conectarnos al propósito eterno de Dios. Y ahora vamos a estar viendo cuál es el propósito en sí, y vamos a darnos cuenta que cuando estemos en ese propósito, Dios va a desatar los recursos necesarios para alcanzar una vida victoriosa. Por eso Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque su victoria quiere compartirla con nosotros, porque Él alcanzó el propósito de Dios. Recordemos que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Él consiguió ese propósito. Por lo tanto, su victoria quiere compartirla con nosotros. Fíjense que en Génesis 1 y 2, Dios nos manifiesta su propósito, ¿ya? Pero también en Apocalipsis 21 y 22, Dios manifiesta la conclusión de ese propósito. Porque antes de Génesis, de Apocalipsis 21 y 22, en el capítulo 20, y esto lo voy a leer, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Esto lo leo literal. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y luego en el capítulo 21 dice, 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, hasta el capítulo 20 estuvo la presencia de Satanás, el diablo, de los ángeles que le siguieron y del pecado. Y eso partió en el capítulo 3 de Génesis. Pero en el capítulo 1 y 2, Dios pone su verdadero propósito, y el propósito fue alcanzado en Apocalipsis 21 y 22. Y en el medio hay un paréntesis, porque el pecado vino a frenar el propósito de Dios en la humanidad. Entonces, aquí tenemos que considerar lo siguiente. Cuando Dios, en Génesis 1:26, dijo: hagamos al hombre. Lo voy a leer también. Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Cuando Dios crea al hombre, el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios, era manifestar su gloria, su poder y su autoridad en la creación. Entonces hizo a un ser llamado hombre. Cuando la palabra de Dios habla del hombre, está hablando de una especie que es la raza humana. No está hablando del varón, está hablando de la raza humana. Dice que lo creó para que dominara la tierra, para que ejerciera dominio. Y cuando los creó le dijo: gobiernen la tierra, multiplíquense, fructifiquen, porque le dio toda la autoridad y le respaldó con su poder a la raza humana, a la especie, al hombre. Y al hombre lo hizo a imagen de Dios, y al hombre lo hizo varón y hembra. Es decir, hermanas, ustedes tienen la autoridad y el poder de Dios para ejercer dominio sobre la tierra, al igual que nosotros los varones. ¿Por qué? Porque no hay varón ni hembra, porque Cristo somos todos uno solo. Entonces, en el humanismo se manifiesta también el machismo y el feminismo, que son filosofías que están en boga.
Hoy día hay una lucha de clase y de eso se aprovechan los políticos, de la lucha de clase. Entonces los feministas se levantan y van contra todo un sistema, pero eso forma parte del humanismo. Cuando Dios creó al hombre, a la raza humana, varón y hembra los creó. Y a los dos, en el mismo nivel de autoridad, les dijo, gobiernen la tierra. Por lo tanto, lo que Dios estaba haciendo en ese momento, estaba manifestando su pluralidad. ¿Qué significa esto? Que Dios no es un individuo, que Dios es una esencia, una especie divina que está conformada por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres a una dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por lo tanto, esa pluralidad la manifestaron en la creación y Dios no creó un individuo, varón y hembra los creó, porque en la mente de Dios siempre estuvo la multiplicación, en la mente de Dios siempre estuvo la familia, siempre estuvo la multitud, los pueblos, la descendencia, siempre estuvo mucha gente. Y eso es lo que significa la palabra iglesia. Eclesia significa los llamados a congregarse. Una congregación es un grupo numeroso de personas, no es un individuo. Entonces, Dios quería manifestar su pluralidad, Dios quería manifestar su esencia en la multitud. Por eso cuando definimos la iglesia, hay tres palabras que definen la iglesia. Tres palabras, que son cuerpo, familia y casa. Estamos hablando de la iglesia. Cuerpo, familia y casa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Cuerpo, familia y casa. Y un cuerpo está conformado por muchos miembros. Por muchos miembros. Una familia no es un individuo. Una familia está conformada por varios. Y una casa no está conformada por un ladrillo, por una piedra. Son muchos ladrillos, muchas piedras que arman una edificación. Por lo tanto, en la mente de Dios siempre estuvo la pluralidad. Por eso Él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Porque Dios es plural. Es un solo Dios en esencia, pero está conformado por tres personas. También el hombre como especie es uno solo, pero está conformado por varón y hembra, y por todos los descendientes de ese varón y de esa hembra, porque en la mente de Dios siempre estuvo la multitud. Entonces, formar parte de un cuerpo es el propósito eterno de Dios. Y por eso me quiero dirigir especialmente a los que están en la casita. Usted que ora solito en su casita y que lee la Biblia solito en su casita, quiero decirle que por consejo de Dios es necesario que usted forme parte del cuerpo de Cristo. Es necesario que usted se congregue, es necesario que usted venga y se integre a una congregación, aunque esté cercana de su casa, pero una predicación en la cual se predique la verdadera palabra de Dios y haya una correcta interpretación, poniendo en primer lugar a Jesucristo como Señor. Es necesario que usted lo haga, no es bueno que algunos dejen de congregarse, como ya tienen por costumbre, dice el apóstol Pablo, especialmente en el último tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo va a venir a buscar un cuerpo, va a venir a buscar una familia, va a venir a buscar a su iglesia, y quienes no formen parte de este cuerpo, sean miembros desparramados por allí y por allá, no van a poder irse al cielo con Él. Usted que ora en la casita, cuando Cristo venga a buscar su iglesia, a lo mejor va a seguir orando en su casita, pero nosotros estaremos con Cristo allí, sentado a la diestra del Padre, gozando de las bodas del Cordero. Es algo que Dios tiene preparado para nosotros. Por lo tanto, el propósito de Dios está ligado a la iglesia. Y vemos que el propósito lo manifiesta en Génesis, pero lo concluye en Apocalipsis. Entonces Él crea un hombre que contiene la humanidad, pero varón y hembra los crea. Y cuando nos damos cuenta que el hombre pecó, entonces el hombre manifiesta dos realidades. Estoy hablando ahora del hombre natural. El hombre separado de Dios. Primero, la naturaleza humana, separada de Dios por naturaleza, es pecadora. Porque hace lo malo, busca lo malo y quiere hacer lo malo. Y algunos no quieren venir a Cristo porque amaron más las tinieblas que la luz. Y lo segundo que hacen es
se transforma o su naturaleza es religiosa. Religiosa. ¿Por qué? ¿Qué es la religión? La religión es todo esfuerzo humano para conectarse a Dios. Y el hombre hace todo el esfuerzo por conectarse a Dios porque en su naturaleza sabe conscientemente que existe un ser supremo, una divinidad, y ellos hacen un esfuerzo. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 11, cuando el hombre quiso edificar una torre que se elevara hasta el cielo. Por si algún día eran esparcidos, ellos querían una torre por acercarse a Dios. Y eso es la religión. Hacen esfuerzo por acercarse a Dios. Pero el tema está que desconociendo la palabra de Dios, las religiones están marcando caminos errados. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. El verdadero camino, el que da la vida, es Jesucristo el Señor. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, no es un esfuerzo humano, no es lo que yo logre, no es lo que yo consiga, es lo que Cristo logró en la cruz por nosotros, es lo que Cristo logró con su resurrección. Logró conformar una iglesia, un cuerpo, sobre una verdad gloriosa. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen la gente que yo soy? Los discípulos dijeron: bueno, algunos dicen que tú eres Elías o alguno de los profetas. La gente dice muchas cosas. De hecho, hoy en día hay muchos conceptos de Jesús. Algunos dicen que era un gran filósofo, otros dicen, y yo escuché decir esto, que Jesús había sido el primer comunista. Entonces, la gente habla mucho porque tiene un concepto equivocado. Pero Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes, quién dicen que yo soy? Y ahí el apóstol Pedro, en representación de todos sus discípulos, dijo: tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque esto que tú estás diciendo, esto que es una revelación, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta revelación, que es una roca, edificaré mi iglesia. Por lo tanto, la iglesia está edificada sobre una revelación. ¿Cuál es la revelación? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor. Por eso Juan lo explica de esta otra manera. Hizo además Jesús muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Por lo tanto, el mensaje debe ser este: que Jesucristo es el Señor. No que lo que usted logre, lo que usted haga, lo que usted... No, eso es religión. Pero la verdadera religión es cuando nosotros estamos pensando en el otro, cuando nosotros formamos parte de un cuerpo y ya no vivimos para sí. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 14 dice que ya el que vive ya no viva para sí. Dice 14 dice así: porque el amor de Cristo nos contriñe, nos aprieta, nos emociona, nos apasiona, pensando esto: que si uno murió por todos, Jesús murió por todos nosotros, por lo tanto todos estamos muertos. Por lo tanto, todos hemos muerto en la cruz de Cristo, para que los que viven como nosotros ya no vivamos para sí mismos, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces el egoísmo es crucificado juntamente con Cristo. Y ahora los que vivimos ya tenemos que vivir pensando en beneficiar al otro y no en beneficiarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, esos religiosos y pastores que están predicando solamente el aspecto económico para beneficiarse a sí mismos, son una religión errada e equivocada, son una herejía. Lo digo fuerte y claro desde este lugar, porque el verdadero evangelio es el que exalta el nombre de Jesucristo, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el verdadero evangelio. Esto es lo que la palabra de Dios nos revela. Este es el verdadero propósito de Dios: formar un cuerpo que revele y que manifieste la divinidad de Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque lo más importante dentro de la creación es el creador y no los que hemos sido creados. Todos nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Todos nosotros tenemos que vivir ya no para sí, sino vivir para el que murió y resucitó por nosotros. Este es el verdadero propósito. Entonces, predicar un evangelio de los beneficios, de las bendiciones, es un evangelio incompleto, porque no nos está conectando al verdadero propósito de Dios. Pero el verdadero propósito de Dios es que cada uno de nosotros viva para Él, pensando en Él. ¿Y cómo lo hacemos? Manifestando nuestro amor hacia los hermanos. Porque el que no ama a su hermano, que ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no lo ve? Así lo explica Juan y así lo pregunta Juan. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el propósito está ligado a la iglesia y el propósito es manifestar la pluralidad. Entonces el egoísmo queda atrás, porque el hombre por naturaleza es pecador, por naturaleza religioso, se forma una torre, hace su religión, pero también en el Nuevo Testamento aparece el nuevo hombre. ¿Qué pasa? Que cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, ese hombre tuvo la oportunidad y Dios le puso a prueba, porque Dios no quería obligarlo, Dios le quería dar la libertad, le dio el libre albedrío, la capacidad de elegir libremente si lo que iba a hacer lo iba a hacer por amor o no. Y le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero de este árbol no puedes comer. Y el hombre prefirió oír la voz del enemigo y obedecerle antes de amar a Dios en obediencia. Por tanto, ese hombre que Dios había creado se convirtió prontamente en viejo hombre. Es el viejo hombre, carnal, llevado por sus deseos, apartado de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en la cruz, Dios crea un nuevo hombre. Y el nuevo hombre es Jesús en dos sentidos. Primero, es el nuevo hombre que viene a reemplazar la antigua creación. ¿Por qué? Porque en la carne había Dios creado a Adán, pero en el Espíritu manifiesta a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, es el nuevo hombre. El viejo hombre es Adán, la naturaleza pecaminosa, y en Cristo está la nueva naturaleza. Y en segundo lugar, el nuevo hombre es la iglesia, cuya cabeza es Jesucristo. Por lo tanto, nosotros formamos parte de esta nueva naturaleza, que es la nueva creación de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta verdad edificaré un nuevo hombre o una nueva creación, que es la iglesia de Jesucristo. Cristo es la cabeza, nosotros formamos parte de ese cuerpo. Usted no es la iglesia, usted forma parte de la iglesia, usted es un miembro de la iglesia, porque este es el concepto de iglesia: cuerpo, casa, ¿verdad? Edificio. Entonces, nosotros somos parte de este propósito eterno de Dios, pero lo importante es que nos conectemos a Él para que vivamos ya no pensando en nuestro propio beneficio. Y cuando nosotros hemos entendido eso, nos damos cuenta que todo lo que necesitamos viene por añadidura. La Biblia dice que Él concederá el anhelo de nuestro corazón. Entonces nosotros sí tenemos anhelos. ¿Quién no anhela, por ejemplo, una casita más grande? ¿Quién no anhela, por ejemplo, un carro, un automóvil un poquito más moderno? ¿Quién no anhela tener algunos alcances? Pero si nos enfocamos en eso, entonces estamos buscando nuestro propio beneficio. Si nos enfocamos en Dios, Él concederá el anhelo de nuestro corazón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, serán añadidas. Pero el problema del hombre natural es que comienza a buscar las añadiduras. Y fíjense, hablo del hombre natural y del hombre espiritual. El hombre natural es el que cayó en pecado y en incredulidad.
y el hombre espiritual es el que fue creado en Cristo. Pero hay gente dentro de las congregaciones que se debate entre el hombre natural y el hombre espiritual. Y esto era lo que manifestaba el apóstol Pablo cuando dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Él estaba manifestando el hombre natural. Porque el hombre natural siempre está haciendo lo que desagrada a Dios en su incredulidad, en su porfía. Y hay gente dentro de las congregaciones que se debate entre el hombre natural y el hombre espiritual. Y esos que se debaten entre lo bueno y lo malo, la Biblia le llama los carnales. ¿Por qué? Porque son arrastrados por su vieja naturaleza en la carne, no en el espíritu. Por lo tanto, nosotros lo que debemos traer a nuestra mente es la comprensión de esta verdad, que hay un propósito eterno dado por Dios, por el cual creó todas las cosas, y que el pecado lo único que vino a hacer es frenar ese propósito eterno, pero algún día se tenía que manifestar, y en el Apocalipsis 21 y 22 nos está diciendo cuál es la manifestación de ese propósito eterno, cuando para nosotros ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá ningún sufrimiento, sino que Cristo reinará sobre todo y en todos, por todos, de tal manera que ahí se manifestará el verdadero propósito de Dios. Mientras tanto, estamos aquí en un cuerpo, estamos encarcelados en este cuerpo, porque quien no quisiera liberarse de este cuerpo, ir a la presencia de Dios inmediatamente. Sin embargo, mientras estemos en este cuerpo, debemos vivir conforme al propósito de Dios, ya no para sí mismo, como leíamos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 21, 14 y 15, ya no vivir para sí, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por ello. Es decir, dejemos el egoísmo, el egocentrismo, y comencemos a servir, a vivir entre nosotros en comunidad, en familia, en congregación, en pueblo, en multitud, en mucha gente. Porque no somos individuos, somos familia. Somos familia. Y si usted se siente solito porque no tiene familia, sepa que ahí está la familia de Dios, esperando que usted forme parte juntamente con nosotros, para que nosotros entonces también podamos ser su bendición. Claro, porque la familia humana dura hasta que la muerte los separa. Hasta ahí dura la familia humana, pero la familia de Dios dura por toda la eternidad, porque ese es el propósito de Dios, que vivamos con Él, juntamente con Él, eternamente y para siempre. Por lo tanto, todos los sufrimientos del presente no podemos compararlo con la gloria venidera. Todo lo que estamos sufriendo, enfermedad, dolor, miseria, problemas y todo lo que sufrimos a diario, este sufrimiento es mínimo si lo comparamos con todo lo que Dios nos va a bendecir cuando Él se manifieste en nuestra vida eternamente y para siempre. Aleluya, aleluya. Por lo tanto, esta es nuestra victoria, que Cristo venció por nosotros. ¿Sabe? Y esto lo manifestó claramente el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando andaba acá en las calles de Israel y decía: yo procedo del Padre, porque el Padre y yo uno somos, y todo lo que yo hablo lo he recibido del Padre. Él siempre manifestó esa pluralidad, y cuando me vaya no le voy a dejar solo, sino que le voy a enviar el otro Consolador, el que estará en mi nombre. ¿Entiendes? Siempre habló de pluralidad, de familia, pero en la práctica muchos de nosotros caminamos pensando en una forma egocéntrica, egoísta, y aún más, en el mundo se da el arribismo, que forma parte del comportamiento de la filosofía humana. ¿Qué es el arribismo? El conseguir mi propósito, no importa si aplasto a los demás, no importa si piso a los demás, me interesa alcanzarlo yo. Eso es egoísmo, eso es arribismo, eso va contra la palabra de Dios. Lo que tenemos que buscar es bendecir al hermano, lo que tenemos que buscar es vivir en función del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, eso es verdaderamente conectarnos con el propósito de Dios. Entender que Dios tiene un propósito para que vivamos en comunidad, para que vivamos en familia, para que formemos parte de un cuerpo. Y en este propósito nosotros entonces
vamos a recibir todas las bendiciones como una respuesta de parte de Dios al anhelo de nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Que individualmente nos enfocamos en la necesidad. Yo necesito esto, Señor, dame esto, ayúdame con esto. Y si no lo recibimos, entonces estamos descontentos con Dios. Parece que Dios no me escucha, parece que Dios me dejó solo. No, es que estamos enfocándonos mal. Enfoquémonos en Dios y Él concederá el anhelo de nuestro corazón. Amén, amén. La invitación es para que usted en este propósito pueda integrarse también a la iglesia. Me refiero a los que están en casita. Puede integrarse a una congregación que esté cerca de su casa y adorar junto al pueblo el nombre de Dios. Si ustedes, hermanos, sepan que Cristo alcanzó su victoria para compartirla con nosotros. En Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, cuando hemos comprendido ese propósito eterno. Amén. Le invito para que oremos un momento en la presencia de Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor. Yo ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que traiga esta revelación, Señor, y la profundice en cada corazón, Señor. La comprensión profunda de tu propósito, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, ya no viva para sí, sino que viva para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esto es por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, te doy por los que han escuchado esta palabra. Te ruego, Señor, que bendigas a los que están en necesidad. Te ruego, Señor, que bendigas a todos los enfermos, que sanes, Señor, y que concedas el anhelo de cada corazón, Señor. Pero sobre todas las cosas, que cada uno de nosotros pueda entender tu propósito eterno para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Póngase de pie, démosle un aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Gracias. 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 Aleluya.